La lengua puede construir o destruir, así como el Espíritu Santo nos consuela y enseña, y el modo en que la alabanza, la gratitud y la oración son llaves que abren puertas espirituales. La Biblia muestra que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Esta afirmación de Proverbios 18, verso 21 no es solo simbólica, pues describe una realidad espiritual capaz de moldear nuestro destino. En la cultura hebrea, la palabra hablada no se consideraba algo neutral. Se creía que al pronunciarla se liberaba un tipo de fuerza. Así, cada frase podía tanto bendecir como maldecir. Jesús, al enseñar sobre lo que contamina al hombre, reveló que lo que sale de la boca procede del corazón. Esto enfatiza la importancia de cuidar lo que pensamos, ya que tarde o temprano, nuestro interior se expresará a través de nuestras palabras y declaraciones. Cuando cargamos ira y desconfianza, tendemos a hablar de manera dura, destruyendo relaciones y minando nuestra propia paz. Por otro lado, si estamos llenos de esperanza y amor, esparcimos palabras que edifican. Santiago compara la lengua con un pequeño timón que conduce un barco enorme. Es un ejemplo que nos hace reflexionar, aunque sea minúscula. La lengua tiene la capacidad de dirigir nuestra vida hacia rutas de bendición o de ruina. Si permitimos que la sabiduría divina nos guíe, nuestras palabras podrán ser fuentes de sanidad para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Esto no significa que debamos reprimir emociones o fingir que todo está perfecto, sino que podemos elegir la forma de expresar lo que sentimos. Un ejemplo bíblico poderoso es el de Caleb, quien al explorar la tierra prometida, declaró palabras de valentía afirmando que el pueblo podía conquistar la región. En contraste, otros espías prefirieron decir que la tierra devoraba a sus habitantes. Esa diferencia de perspectiva afectó a toda la nación de Israel. En nuestros días también podemos elegir hablar con fe, incluso ante los desafíos, cuando nuestras palabras se alinean con lo que Dios dice. Abrimos espacio para que Él realice grandes maravillas en nuestra historia. Cuando Jesús se preparaba para concluir su ministerio terrenal, prometió que el Padre enviaría al Espíritu Santo, identificado como el Consolador. En Juan 14, verso 26, leemos que Él nos enseñaría todas las cosas y nos haría recordar todo lo que Cristo había dicho. Esta promesa revela una relación íntima en la cual el Espíritu actúa no solo como fuerza, sino como una persona que consuela e instruye. Es común sentirnos solos en momentos de dolor o duda. Sin embargo, el Espíritu Santo permanece a nuestro lado. Aunque no lo veamos físicamente, está presente para guiar, corregir y dar entendimiento. Cada vez que buscamos en la palabra la dirección del Padre, el Espíritu es quien ilumina nuestra comprensión. Él revela no solo la letra, sino la profundidad del texto sagrado. Volviéndolo vivo y aplicable a nuestra cotidianidad, este Consolador actúa de forma constante, ya sea cuando oramos y no encontramos palabras o cuando enfrentamos cuestiones teológicas complejas. No necesitamos ser expertos para tener acceso a la sabiduría divina. Basta mantener una vida de comunión con la disposición de ser enseñados, sabiendo que la voz suave del Espíritu nos guía a toda la verdad así. Cuando hablamos acerca de las cosas de Dios, no repetimos conocimiento humano, sino que reflejamos aquello que Él nos permitió entender. Otra faceta del Consolador es su cuidado en los momentos de aflicción. Pablo, en medio de prisiones y sufrimientos, pudo experimentar ese consuelo sintiéndose fortalecido para seguir adelante cuando hablamos con el Espíritu Santo de forma franca y sincera. Él se revela como aquel que enjuga lágrimas y fortalece el corazón. En lugar de recurrir únicamente a nuestra propia lógica, podemos pedir al Señor que nos enseñe a confiar. Así, lo que parecía insoportable se vuelve soportable, pues descubrimos que Dios realmente camina con nosotros a cada paso del camino. Salmos 22, verso 3 declara que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ese versículo muestra que la alabanza es más que una melodía o una expresión cultural, es un acto espiritual que crea un ambiente propicio para la manifestación de la gloria divina. Cuando alabamos no solo cantamos, sino que abrimos nuestra alma en reconocimiento al Creador. En el Antiguo Testamento vemos episodios en los que la adoración precedió milagros. Josafat, rodeado de ejércitos enemigos, recibió una dirección peculiar: colocar cantores y músicos al frente de la batalla.
Mientras alababan, el Señor actuó provocando confusión entre los adversarios y concediendo la victoria a Judá. Este relato ilustra cómo la alabanza coloca nuestros ojos en Dios, no en nuestras limitaciones. Hoy vivimos a un ritmo agitado, donde rara vez nos detenemos a reflexionar sobre la grandeza divina, separar un tiempo para alabar. Incluso en el de la habitación puede revolucionar nuestro estado de ánimo. No se trata de ignorar las dificultades, sino de reconocer que el poder de Dios está por encima de cualquier problema. Ese cambio de enfoque en él genera confianza, y de cierta forma, atrae la presencia del Espíritu Santo de manera intensa. En el momento de adoración colectiva, sentimos que algo cambia en la atmósfera, las preocupaciones cotidianas parecen disminuir y aumenta la conciencia de que no estamos solos. Es en esos instantes cuando algunas personas son sanadas, restauradas y reciben revelaciones importantes para sus vidas. La alabanza sincera es una actitud que agrada al corazón de Dios y nos hace disfrutar de su compañía de un modo más profundo. Así, cuando alabamos, permitimos que la voz del Espíritu resuene en nuestro interior. Trayendo esperanza y renovación. En 1 de Juan, capítulo 1, hay una afirmación directa: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. No se trata de un ritual vacío o de un intento de autopunición, sino de un camino para restaurar la comunión con el Padre. La confesión sincera demuestra que reconocemos nuestras fallas y deseamos alinearnos con los estándares divinos. David, después de cometer adulterio y homicidio, compuso un salmo de profundo arrepentimiento. En él le pide a Dios que cree en él un corazón puro y renueve un espíritu inquebrantable. Ese clamor registrado en el Salmo 51 muestra que, incluso en medio de la culpa, podemos hallar gracia cuando nos acercamos al Señor con sinceridad. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento, sino un cambio de actitud que nace de un corazón quebrantado. Cuando confesamos nuestras faltas, abrimos espacio para que el Espíritu Santo realice un verdadero proceso de limpieza en nuestro interior. Él remueve la culpa que nos ata y pone en nuestro corazón la certeza de que somos aceptados. Ese acto humilde agrada a Dios, pues demuestra que dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas. Descubrimos entonces lo valioso que es vivir libres del peso del pecado que nos aleja de su presencia. La confesión también nos protege de la hipocresía. Es muy fácil caer en la trampa de intentar parecer perfectos, pero la Biblia enfatiza que todos pecamos y necesitamos la gloria de Dios. Al confesar, reconocemos esa verdad, y nos colocamos en posición de recibir el perdón que Jesús ganó en la cruz. Solo así, al abrazar la misericordia divina, somos transformados de adentro hacia afuera, reflejando el carácter de Cristo en nuestras palabras y en nuestras actitudes. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, leemos que debemos dar gracias en todo, pues esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Esta orden puede parecer desafiante, sobre todo cuando atravesamos dificultades que nos quitan el sueño. Sin embargo, la gratitud no significa negar la existencia del problema, sino reconocer que Dios sigue siendo soberano en cualquier escenario. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, pasamos a contemplar lo que ya tenemos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese cambio de ángulo trae esperanza y fortalece la fe. Cuando Jesús alimentó a una multitud con panes y peces, el primer paso fue agradecer al Padre el milagro. Estuvo precedido por una oración de gratitud, mostrando que al reconocer la bondad de Dios se abren puertas para provisiones inimaginables. Otro punto importante es que la gratitud no depende de grandes eventos. Podemos y debemos dar gracias por las pequeñas alegrías del día a día. El alimento, la salud, la familia, un amigo fiel son elementos que muchas veces solo valoramos cuando están amenazados. Agradecer es también un acto de humildad, pues reconocemos que dependemos de la bondad divina para respirar cada mañana. Además, la gratitud no solo nos fortalece, sino que influye en quienes están cerca de nosotros. Un corazón agradecido contagia. Cuando abrimos la boca para dar gracias en medio del caos, mostramos que creemos en un Dios capaz de revertir situaciones y traer luz donde hay tinieblas. Las Escrituras indican que el Espíritu Santo habita con más intensidad en lugares donde se honra a Dios.
Al expresar gratitud, creamos un ambiente donde Él puede obrar libremente, revelando su poder de maneras que ni siquiera imaginamos en Marcos 11, verso 23. Jesús enseña que si alguien dice a este monte que se lance al mar y no duda en su corazón, sucederá. El pasaje enfatiza la fuerza de la fe expresada en palabras. No se trata de una fórmula mágica para satisfacer caprichos, sino de entender que la fe abre camino para que Dios obre en lo sobrenatural. La mujer con flujo de sangre descrita en Marcos, capítulo 5, ilustra muy bien este punto. Ella repetía para sí que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Esa declaración de fe la impulsó a atravesar la multitud superando barreras culturales y sociales hasta llegar al Maestro. Su persistencia verbalizada internamente, resultó en una sanidad instantánea y en un testimonio que atraviesa los siglos. Al mismo tiempo, es importante recordar que las declaraciones de fe deben estar alineadas con la voluntad de Dios. No se trata de un discurso vacío de optimismo, sino de hablar de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras. Necesitamos conocer las promesas del Padre para proclamar palabras que tengan respaldo en la verdad divina. Así, no afirmamos algo basado solo en nuestro deseo, sino en la dirección que el Espíritu confirma. Hay muchas situaciones en las que declarar la palabra del Señor hace toda la diferencia. Cuando estamos enfermos, podemos proclamar que Dios es nuestro médico por excelencia y que Él tiene poder para restaurarnos. Si estamos en crisis financiera, podemos recordar que Él es el dueño de toda la plata y el oro, confiando en que la provisión no está limitada a las circunstancias. De ese modo, cada palabra de fe que sale de nuestros labios es un clamor que llega al trono celestial. Invitando a Dios a intervenir en nuestras causas. Romanos 8 verso 26 revela que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Este texto muestra la profundidad y la intimidad que tenemos al conversar con Dios, incluso cuando no sabemos qué decir. El Espíritu presenta ante el Padre nuestras necesidades más profundas. La oración es un diálogo, no un monólogo. Muchas veces hablamos tanto que no dejamos espacio para oír lo que el Espíritu quiere transmitirnos. Él susurra direcciones, confronta áreas que necesitan cambio y trae a la memoria pasajes bíblicos que iluminan nuestro caminar. Para que eso suceda, es preciso reservar tiempo en la agenda agitada del día a día, dedicando momentos de soledad al Creador. La intercesión, por su parte, es la forma de oración en la que nos ponemos en el lugar del otro, clamando a Dios a favor de nuestro prójimo. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando éste se desvió adorando el becerro de oro. Su clamor sincero hizo que el Señor perdonara a la nación y la librara de la destrucción. Este es solo uno de los varios ejemplos bíblicos del poder que ejerce la intercesión, mostrando que podemos contribuir a la redención de vidas. Mediante nuestra fe, incluso hoy, muchas intervenciones divinas suceden porque alguien decide interceder de manera perseverante. Orar por los enfermos, por los gobernantes y por la Iglesia no es un acto secundario, sino una prioridad. Cada súplica, cada lágrima derramada por amor se registra en el cielo. El Espíritu Santo actúa junto con nosotros, uniendo nuestra voz a la voluntad del Padre. Esta asociación entre Dios y el cristiano en lo secreto de la oración puede resultar en cambios visibles en la tierra, ya sea en la salvación de un alma, en la curación de una enfermedad o en la restauración de una familia fragmentada. En Efesios 4, verso 29, Pablo exhorta a los creyentes a no dejar que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino solo la que edifique y transmita gracia a quienes la oyen. Esta instrucción muestra que nuestra forma de hablar debe tener un propósito de construcción y no de destrucción. Hablar bien del otro, elogiarlo cuando hace algo noble y transmitir palabras de apoyo son actitudes que fortalecen la comunión entre hermanos. La Iglesia primitiva vivió intensamente ese ambiente de mutua edificación. Bernabé, llamado hijo de consolación, se volvió un ejemplo de quien abraza y alienta a otros siervos de Dios. Fue el quien recibió a Saulo, que luego se convirtió en Pablo y lo ayudó a ser aceptado por los discípulos. Su apoyo posibilitó que la Iglesia reconociera la conversión genuina de un hombre antes temido como perseguidor. Ese recibimiento refleja cuán decisiva puede ser una sola palabra de confianza en la trayectoria de alguien. Además,
Edificarnos unos a otros implica también corregir con amor. Cuando corregimos con aspereza o arrogancia, podemos generar distancia y rencor. Sin embargo, si el objetivo es genuinamente ayudar al otro a crecer, el Espíritu Santo puede usar nuestra observación para producir arrepentimiento y madurez. La clave está en la motivación del corazón. Si hay empatía y verdadero cuidado por el prójimo, las palabras serán recibidas como bálsamo. Incluso si confrontan fallas, el resultado de una comunidad que se esfuerza por edificar es la unidad y un testimonio más sólido del amor de Cristo. Las personas nuevas que llegan se sienten acogidas y quienes ya caminan desde hace más tiempo recuerdan que todos necesitamos unos de otros. Es en ese contexto que el Espíritu Santo se mueve uniendo a cada miembro del cuerpo de Cristo y fortaleciendo el vínculo de la paz. Así, cada día aprendemos a hacer de nuestras palabras un instrumento de bendición en el reino de Dios. Mateo 6 versos 14 y 15, presenta una enseñanza contundente de Jesús. Si perdonamos a otros sus ofensas, el Padre también nos perdonará, de lo contrario, Dios no nos perdonará. Este texto puede parecer duro a primera vista, pero expone la seriedad del perdón en el contexto divino. Perdonar no es un mero acto moral, es un principio espiritual capaz de liberarnos de las ataduras del rencor. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, tenía innumerables motivos para guardar odio. Sin embargo, cuando se reencontró con ellos en Egipto, eligió reaccionar con gracia. Afirmó que Dios había transformado aquel mal en bien, salvando vidas en un periodo de hambre. Esa actitud ejemplifica cuánto el perdón restaura las relaciones y nos acerca al corazón compasivo del Creador. Perdonar no significa olvidar lo que pasó o minimizar la gravedad del error, sino no permitir que la ofensa defina nuestra identidad. Al liberar el perdón, dejamos de ser víctimas para convertirnos en agentes de reconciliación. Al Espíritu Santo le agrada cuando nos esforzamos por seguir el ejemplo de Cristo, quien en la cruz clamó al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. El perdón también trae beneficios para nuestra salud emocional e incluso física. El resentimiento prolongado puede generar tristeza profunda, enfermedades psicosomáticas y ciclos de venganza que no resuelven nada. Cuando pronunciamos la frase te perdono con sinceridad, algo se quiebra en las regiones invisibles. Comenzamos a caminar más ligeros, conscientes de que estamos alineados con el mandamiento de Dios. Así, el Espíritu Santo encuentra espacio para derramar sanidad y paz en nuestro corazón, alejando la oscuridad que podría producir la amargura. Apocalipsis 12. Verso 11 revela que los santos vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto ilustra cómo compartir experiencias personales con Dios puede impactar profundamente la fe de quienes escuchan el testimonio. No es solo relatar algo memorable, sino mostrar la forma en que el Espíritu Santo actúa en cada área de nuestra vida día a día. En el Nuevo Testamento encontramos el relato de un ciego sanado por Jesús en Juan 9. Al ser cuestionado, su defensa fue simple pero contundente. Yo era ciego y ahora veo. Esa declaración tenía una fuerza innegable, pues mostraba un hecho irrefutable. Aunque los fariseos dudarán, él tenía la certeza de que había sido tocado por Dios. Del mismo modo, cuando contamos las intervenciones divinas en nuestra historia, les ofrecemos a otros la oportunidad de conocer al Dios vivo. El testimonio genuino no necesita ser espectacular. Muchos creen que solo los relatos de grandes milagros son relevantes. Sin embargo, muchas veces la fe se construye con pequeñas experiencias diarias, como una paz inexplicable en medio de crisis, la provisión que llega en el último momento o la libertad interior de vicios. Cada situación en la que sentimos la acción de Dios se convierte en una semilla de esperanza plantada en corazones abiertos. Compartir lo que recibimos del Padre refuerza nuestra propia fe. Volver a contar el trayecto que hemos recorrido hasta aquí nos recuerda que no llegamos solos. Es un ejercicio de gratitud y de reconocimiento de la fidelidad divina. Además, edifica a la comunidad cristiana, pues quizá alguien esté enfrentando el mismo desafío que nosotros superamos al oír cómo fuimos sostenidos. Esa persona puede llenarse de valor y confiar más en la intervención de Dios. Santiago 1, verso 5. Dice que si alguien necesita sabiduría, basta pedirle a Dios, quien la concede generosamente.
Esta declaración no debe subestimarse, pues revela que la fuente de toda sabiduría es el propio Señor. Saber esto nos invita a abandonar la arrogancia de confiar únicamente en nuestras capacidades intelectuales y a reconocer que todavía tenemos mucho que aprender. La sabiduría divina supera el mero conocimiento, está ligada a la capacidad de discernir situaciones complejas y de actuar conforme a la voluntad de Dios. Salomón, al asumir el trono de Israel, pidió un corazón sabio para gobernar. Su elección agradó tanto al Señor que él llegó a ser mundialmente famoso por su sabiduría incomparable. Esa historia muestra que Dios, al ver nuestra motivación sincera, se complace en responder nuestras súplicas. En nuestros días, esta búsqueda de la sabiduría celestial sigue siendo esencial. Enfrentamos desafíos éticos, conflictos en las relaciones, decisiones profesionales y muchas otras cuestiones que exigen algo más que buena información. Necesitamos discernimiento, una mirada sensible para captar lo que solo el Espíritu Santo puede revelar. Cuando hablamos acerca de la dirección que Dios nos da, no solo la recibimos, sino que también multiplicamos esa sabiduría ayudando a otros a ver caminos seguros. Uno de los errores más comunes es actuar primero y orar después, pidiéndole a Dios que arregle las consecuencias de nuestras actitudes irreflexivas. Si aprendiéramos a pedir sabiduría antes de cada paso significativo, nos ahorraríamos muchos sufrimientos innecesarios. Buscar la orientación de lo alto no es signo de debilidad, sino de grandeza. Muestra que entendemos nuestro límite y confiamos en aquel que ve más allá del presente. Así, cada consejo que salga de nuestros labios estará sazonado con la perspicacia divina, edificando a todos los que nos escuchan. En 1 Corintios 14, verso 1, se nos anima a buscar los dones espirituales, principalmente el don de profecía. Según la Escritura, la profecía no se limita a predecir eventos futuros a menudo. Sirve para edificar, exhortar y consolar, transmitiendo la voluntad de Dios en situaciones específicas. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es el del profeta Ágabo, en Hechos 11, verso 28, quien predijo una gran hambruna. Esa revelación permitió que la Iglesia tomara medidas para ayudar a hermanos necesitados. La palabra profética en esa ocasión generó responsabilidad y acción, evitando sufrimiento y fortaleciendo lazos de solidaridad. No obstante, la Biblia también enseña a juzgar las profecías, garantizando que estén de acuerdo con la verdad. Debemos tener cuidado con mensajes que se aparten de los parámetros bíblicos o fomenten confusión. El Espíritu Santo jamás se contradice con lo que está escrito en las Escrituras. Por lo tanto, la profecía auténtica siempre glorifica a Cristo y promueve la unidad del cuerpo de creyentes. Cuando hablamos profecía según el Espíritu, podemos llevar esperanza a quien está desanimado, confirmación de llamado a quien duda e incluso consuelo a corazones heridos. Es fundamental mantener el corazón humilde para no dejarnos llevar por el orgullo, pues el dueño del don es Dios y nosotros somos solo instrumentos. Cuando Él decide hablar, nos corresponde ser canales fieles, transmitiendo el mensaje con amor y claridad. 1 Corintios 13 describe el amor como la virtud suprema, sin la cual todos los dones y logros pierden su valor. Amar es más que sentir afecto, es actuar en favor del bien del prójimo. Inspirados en el ejemplo de Cristo, Él dio su propia vida para que fuéramos reconciliados con el Padre, personificando el amor perfecto que no busca intereses egoístas. El amor bíblico se expresa con palabras y con acciones concretas. De nada sirve decir que amamos a Dios si despreciamos a nuestro hermano. Tampoco sirve exhibir grandes capacidades espirituales si no podemos cuidar a quien sufre a nuestro lado. El amor es el lazo que mantiene unida a la Iglesia, aún en medio de diferencias, de opinión y de personalidad cuando las palabras están impregnadas de amor. Incluso las situaciones tensas encuentran caminos de reconciliación. Se dice la verdad sin intención de herir y la corrección se hace buscando el crecimiento del otro. El apóstol Juan destaca en su carta que quien no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Por lo tanto, cada declaración que sale de nuestra boca debe reflejar de algún modo el carácter del Altísimo. En nuestra rutina podemos mostrar amor con gestos sencillos, un saludo afectuoso, una disculpa sincera, un esfuerzo por comprender el punto de vista del otro antes de juzgarlo. La suma de estas pequeñas acciones crea un testimonio concreto.
De que el Espíritu Santo habita en nosotros es el amor lo que convence al mundo de que Cristo realmente transforma vidas, dando sentido a toda la práctica cristiana y volviendo el mensaje del Evangelio algo tangible y atractivo. Jesús en Mateo 5, verso 9 declara que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esta afirmación eleva la búsqueda de la paz a un nivel sagrado. Ser pacificador no significa ser pasivo o consentir las injusticias, sino estar dispuesto a tender puentes donde haya división, a dialogar, donde reine el silencio hostil y a traer reconciliación donde exista odio. Un caso ejemplar es la historia de Abigail, relatada en primer libro de Samuel 25. Al darse cuenta de que su esposo Nabal había insultado a David, ella decidió intervenir llevando provisiones y palabras sabias. Para calmar la ira del futuro rey, su actitud pacificadora evitó un gran derramamiento de sangre y resultó en bendición para su propia vida. En ese episodio vemos que se necesita valentía para actuar como mediador. Hoy somos constantemente bombardeados por noticias de conflictos a todos los niveles, familiar, social y global. En entornos de trabajo, con frecuencia encontramos personas que fomentan discordia. Ya sea por competencia o por chismes, en ese escenario la postura del pacificador cobra una relevancia aún mayor. Cuando usamos nuestras palabras para promover entendimiento y cooperación, el Espíritu Santo se agrada y actúa para sanar heridas que parecían imposibles de tratar. Hace falta sabiduría divina para discernir el momento de hablar y el momento de callar. Las palabras dichas fuera de tiempo pueden empeorar la situación. La humildad también es esencial, pues para pacificar a menudo debemos renunciar a tener la razón y concentrarnos en restaurar relaciones. Al actuar así reflejamos la esencia de Jesús, que vino para reconciliar al hombre con Dios. Nos convertimos en hijos de Dios, no solo por la proclamación de fe, sino por el estilo de vida que adoptamos. Santiago 4, verso 6 revela que Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Esta afirmación muestra que la arrogancia cierra las puertas a la acción divina, mientras que la humildad crea un ambiente propicio para el mover del Espíritu Santo. La humildad no es debilidad, es la virtud de quien conoce sus limitaciones y reconoce la supremacía de Dios en todo Cristo. Dejó el mayor ejemplo de humildad al despojarse de la gloria tomando la forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte de cruz. En Filipenses capítulo 2, vemos a Pablo exhortando a la Iglesia a tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Eso significa renunciar a las disputas por posiciones de honor y abrazar el servicio al prójimo. Esa actitud demuestra claramente el reino de Dios, invirtiendo la lógica de poder del mundo. Cuando hablamos de humildad, nuestras palabras también deben reflejar esa virtud. No se trata de menospreciarnos, sino de no exaltarnos a nosotros mismos por encima de lo debido. Reconocer nuestra dependencia de Dios y honrar los logros ajenos son formas de practicar la humildad. Así, al presenciar algún éxito o un hecho extraordinario en nuestra vida, podemos admitir que la gracia del Señor fue determinante. La falta de humildad es un obstáculo para el aprendizaje, quien piensa que ya lo sabe todo. No busca consejos y termina repitiendo errores. El sabio Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, aún oraba pidiendo discernimiento. Si él, con toda su grandeza, se humillaba ante Dios, cuanto más nosotros necesitamos hacerlo. Ese camino de humildad libera la gracia divina, permitiendo que crezcamos en madurez y experimentemos el favor del Altísimo de manera creciente. En cada área de la vida, ofrecer la propia vida como sacrificio vivo no es solo un ritual vacío, sino una decisión que abarca todas las áreas de la existencia. Cuando Romanos 12, verso 1 habla de presentar el cuerpo como ofrenda a Dios, está proponiendo una entrega completa. Es como decir, Señor, todo lo que soy y hago te pertenece ese acto. Deja claro que no somos dueños de nosotros mismos, sino siervos de un rey que merece honra en cada detalle de nuestra vida. Daniel, aún siendo adolescente, fue llevado a la corte babilónica, donde intentaron convertirlo en un ciudadano que siguiera las costumbres locales. Sin embargo, él eligió no contaminarse con la comida del rey, demostrando fidelidad incluso en lo que parecía pequeño, aquello que para algunos hubiera sido un simple capricho alimentario. Se convirtió en una señal visible de consagración.
La actitud de Daniel no era fanatismo, provenía de la profunda comprensión de que su vida no le pertenecía, sino que estaba bajo el gobierno de Dios. Por eso él se destacó en sabiduría y gracia, sirviendo como un testimonio vivo de que la entrega a Dios no disminuye a la persona, sino que la exalta. La verdadera consagración va más allá de los ritos. Moldea nuestro comportamiento, nuestras prioridades y nuestras intenciones. Significa permitir que el señorío de Cristo influya en cómo actuamos en casa, en el trabajo, en los estudios y hasta en los momentos de ocio. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, nuestras acciones adquieren un peso diferente. No trabajamos solo por un salario, sino porque entendemos que servir con excelencia refleja el carácter del Altísimo. De la misma manera, no estudiamos solo para obtener un diploma, sino para convertirnos en instrumentos más útiles en manos de un Señor que capacita y envía la consagración. También exige renunciar a hábitos que ofenden los principios bíblicos. Esa renuncia no significa que Dios quiera privarnos de algo bueno, sino que Él conoce lo que realmente nos edifica y nos conduce a la plenitud en un mundo que exalta el placer inmediato. Mantenerse firme en valores divinos puede parecer extraño o anticuado. Sin embargo, ese contraste termina atrayendo miradas y despertando interés. Hay quienes observan y se preguntan, ¿qué hace que estas personas vivan de manera tan coherente y comprometida? Y es en esa pregunta que la imagen de Dios comienza a brillar a través de nuestras elecciones. Consagrarse no elimina la posibilidad de fallar. Seguimos siendo humanos, susceptibles a la tentación y a la debilidad, pero cada vez que tropezamos tenemos la oportunidad de acercarnos de nuevo al Padre y reafirmar nuestro compromiso. Así, la vida consagrada se convierte en un proceso de crecimiento continuo, en el cual aprendemos de los errores y fortalecemos áreas antes vulnerables. Ese camino demanda humildad, pues depender de Dios en cada paso. Es reconocer que no podemos solos. Cuando ofrecemos nuestro ser en adoración diaria experimentamos una alegría diferente, una satisfacción que no depende del aplauso de los demás. En lo más profundo nace la convicción de que estamos en el centro de la voluntad del Creador, y eso lo cambia todo. Daniel presenció liberaciones y vio pasar reinos, pero siempre se mantuvo firme en su propósito de honrar a aquel que lo sustentaba. Su historia nos anima a creer que la fidelidad en lo poco termina abriendo puertas para influir en mucho, pues Dios siempre honra a quien lo pone en primer lugar. Mientras muchos buscan significado en entretenimientos pasajeros, el corazón consagrado encuentra sentido en la presencia constante del Espíritu Santo. Es Él quien testifica en nuestro interior que pertenecemos al Señor. Es Él quien hace que la palabra cobre vida. ¿Y quién nos da valentía para nadar contra la corriente? Esa relación íntima con el Espíritu no se limita a momentos de culto, sino que abarca el día a día, inspirando cada actitud. Por lo tanto, la consagración no se reduce a discursos. Es un modo de vida que cautiva, desafía e invita a otros a conocer al mismo Dios que llena el alma. Somos llamados a ser testigos de que vivir para Dios no es una pérdida, sino una ganancia. Nuestros dones, nuestro trabajo y nuestras relaciones se convierten en instrumentos de Él. La entrega produce una alegría genuina, pues ya no ponemos nuestra seguridad en cosas temporales. Así como Daniel influyó en grandes reyes y permaneció firme en su fe, quien se consagra hoy puede influir en familias, comunidades e incluso naciones. Todo para la gloria del Señor. Ese es el poder de una vida rendida. Un acto voluntario que revela que Cristo reina en nosotros. Romanos 15, verso 13 describe a Dios como el Dios de la esperanza, quien desea llenarnos de alegría y paz, al punto de que desbordemos en fe. En medio de las incertidumbres que sacuden al mundo, la esperanza bíblica actúa como un ancla, impidiendo que seamos arrastrados por la corriente de malas noticias y de problemas aparentemente insolubles. No es una ilusión ingenua, sino un fundamento firme sostenido por las promesas divinas. En el libro de Salmos, David cuestiona varias veces a su propia alma, preguntándole por qué está abatida. Luego él mismo responde apuntando a Dios como fuente de alegría. Ese diálogo interno muestra que la esperanza puede ejercitarse. No necesitamos negar el dolor. Pero si podemos elegir recordar las intervenciones pasadas del Señor, confiando en que Él sigue en control. Esa disposición mental no surge de la nada.
Nace de un conocimiento profundo de la naturaleza del Creador y de sus promesas. Cuando verbalizamos palabras de esperanza en escenarios oscuros, ejercemos un testimonio poderoso. Quienes nos observan perciben algo diferente en nuestras reacciones. En lugar de entregarnos al pánico, mantenemos la mirada fija en el Dios que ya ha demostrado ser fiel. Esa postura despierta curiosidad y puede llevar a otros a buscar refugio en el mismo lugar donde nosotros encontramos fuerza. Muchas veces es en un abrazo fraterno, en una frase de aliento o en un simple confía. Dios es más grande que se siembra la fe en corazones desolados, además de sostener el alma. La esperanza ejerce un efecto terapéutico contra ansiedades y temores al creer que nada escapa al dominio del Altísimo. Dejamos de cargar el mundo sobre nuestros hombros. Descansamos en la soberanía divina recordando que el propio Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin. En lugar de quedarnos paralizados por la preocupación, avanzamos con confianza, sabiendo que nuestro futuro está en manos de alguien que nos ama infinitamente. La esperanza también impulsa el cambio. Cuando creemos que Dios puede transformar situaciones difíciles, nos convertimos en sus cooperadores. No nos quedamos de brazos cruzados esperando una solución mágica, sino que actuamos con valentía y determinación, inspirados por la certeza de que el Señor nos acompaña. Esa mezcla de fe y acción ya ha dado lugar a lo largo de la historia a grandes testimonios de superación. Y a milagros incuestionables. El apóstol Pablo entendía bien esta realidad cuando enseñaba que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce experiencia y la experiencia genera una esperanza que no decepciona. Al declarar promesas bíblicas en medio de las tempestades de la vida, nuestro espíritu se fortalece. Es como si cada palabra proclamada resonara en los cielos, llamando la atención divina. El Espíritu Santo, entonces renueva nuestras fuerzas y nos recuerda que somos hijos de un Dios que no conoce la derrota. Ninguna vida está libre de desafíos. Sin embargo, la diferencia entre quien anda con Dios y quien se aparta de Él está precisamente en cómo enfrenta las pruebas. El cristiano halla en la esperanza una fuente de vigor que supera la lógica humana, incluso sin ver la solución inmediata persiste. Porque sabe que el Señor jamás abandona a quien confía en Él. Así, expresiones como hay esperanza, cree y Dios es bueno, dejan de ser consignas vacías para convertirse en firmes convicciones ancladas en la inmutable palabra de Dios. Al optar por vivir en esa dimensión de esperanza, somos liberados de las cadenas que nos atan a la desesperanza colectiva. Nuestra perspectiva se eleva hacia el trono de Dios, donde cada lágrima es recogida y cada historia encuentra un desenlace redentor. Cada frase que pronunciamos con fe ilumina escenarios oscuros, recordando a todos que existe un Dios soberano y atento. En ese sentido, las palabras de esperanza no solo nos sostienen, sino que también transforman el ambiente que nos rodea. El Espíritu Santo no es una idea abstracta ni una simple energía. Según las Escrituras, Él es una persona divina, presente desde los orígenes de la creación. Génesis relata que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, evidenciando que su acción precede incluso a la formación del mundo tal como lo conocemos. Luego, en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se cumplió la promesa de Jesús en Pentecostés, cuando lenguas como de fuego se posaron sobre los discípulos. Y comenzó un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. La acción del Espíritu no se limitó a las páginas bíblicas antiguas. Hoy Él sigue moviéndose, donde encuentra corazones receptivos, convence de pecado, de justicia y de juicio, transformando vidas desde dentro. Es a través de Él que la palabra deja de ser letra muerta y se convierte en algo vivo y eficaz en nuestro interior. Él nos revela la voluntad de Dios, mostrándonos caminos y trayendo claridad a las dudas que nos afligen al leer el libro de Hechos. Percibimos fenómenos extraordinarios como sanidades, milagrosas, profecías y hasta resurrecciones. Sin embargo, es importante notar que el Espíritu también obra en los aspectos más cotidianos de la vida cristiana. Es Él quien nos da fuerza para perdonar ofensas graves, paciencia para encarar aflicciones, y amor para tratar con personas difíciles. Esos milagros silenciosos son igualmente poderosos, pues demuestran que no somos rehenes de nuestro temperamento ni de nuestras limitaciones humanas. Pablo en Romanos, capítulo 8, afirma que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros.
Esa declaración le quita al cristiano cualquier excusa para vivir en derrota si tenemos dentro de nosotros a aquel que venció la muerte. Entonces, podemos enfrentar las adversidades con valentía y confianza. El Espíritu no nos vuelve inmunes al sufrimiento, pero sí capacita nuestras palabras y acciones para que reflejen la vida de Cristo. Él es la garantía de que no estamos solos y de que cada desafío puede superarse si nos rendimos a su gobierno. Otro aspecto precioso es que el Espíritu Santo distribuye dones como Él quiere con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Algunos reciben don de enseñanza, otros de servicio, unos de sanidad y otros de administración. La diversidad de manifestaciones no busca la competencia, sino la cooperación para el crecimiento de todos. Al entender esto, dejamos de ver el don del otro como superior o inferior. Al contrario, nos unimos para que cada llamado se ejerza en armonía, honrando a Jesús como la cabeza de la Iglesia. El Espíritu Santo también impulsa la misión de evangelizar. Muchos son enviados a lugares remotos donde enfrentan barreras culturales y arriesgan la vida para llevar las buenas nuevas. Ese celo no proviene de un mero coraje humano, sino de un impulso interior generado por el propio Espíritu que desea que todos conozcan el amor de Dios. Y esto no solo ocurre en misiones lejanas en el día a día. Él nos motiva a hablar de Cristo en el trabajo. En la escuela o en el vecindario, cada conversación puede volverse una oportunidad de mostrar el carácter de Jesús. Cuando decimos que el Espíritu actúa, no significa que Él fuerce a alguien a creer u obedecer. Él es delicado, invita, convence, pero respeta nuestra libertad. Sin embargo, cuando abrimos, el corazón nos envuelve en una experiencia transformadora así. La fe deja de ser una teoría aprendida en libros y se convierte en vida que palpita con frutos que evidencian el reinado de Dios en nosotros. A cada paso, Él ilumina áreas que necesitan cambiar, nos consuela en las aflicciones y despierta dones para que la Iglesia crezca en unidad y madurez. Hablar del Espíritu Santo en acciones, en última instancia, hablar de un Dios que no se limita al pasado, ni a las estructuras religiosas humanas. Él está presente hoy actuando en grandes multitudes o en conversaciones íntimas, renueva la mente, enseña a orar, aclara la palabra y fortalece la fe en todo lugar donde haya un corazón humilde dispuesto a recibir la gracia divina. Allí se hace presente para glorificar el nombre de Jesús y conducir a muchos a un encuentro personal y verdadero con el Padre. Conocer conceptos bíblicos es un paso esencial, pero insuficiente cuando se trata de experimentar la plenitud que Dios desea para nosotros. El propio Jesús enfatizó la importancia de practicar sus palabras, comparando a quien lo hace con un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. La diferencia entre la teoría y la práctica es lo que delimita si realmente somos discípulos o solo oyentes curiosos de la fe cristiana. Pablo, en pasajes como Efesios y Colosenses, señala la idea de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esa imagen describe un proceso de renovación continua en el que abandonamos actitudes, palabras y pensamientos que no concuerdan con el carácter de Cristo. Al mismo tiempo, abrazamos valores y comportamientos que reflejan el amor, la paciencia. Y la santidad de Dios es un camino que implica esfuerzo y la dependencia del Espíritu Santo para dar cada paso, pues sin él no podemos cambiar genuinamente. La transformación genuina se manifiesta en las relaciones. Alguien que antes se dejaba dominar por la ira aprende a refrenar sus palabras y a dialogar con mansedumbre. Una persona que no lograba perdonar pasa a extender perdón a quien la lastimó. Son cambios profundos que llaman la atención porque contradicen la lógica común de devolver el golpe o guardar rencor. Ese contraste despierta en quienes nos observan la certeza de que hay un poder mayor actuando en nosotros. Es importante resaltar que la vida cristiana no se convierte en un camino libre de problemas. Seguimos lidiando con tentaciones, luchas internas e incluso con dudas. Sin embargo, la diferencia está en cómo reaccionamos ante esas adversidades. En lugar de rendirnos o sucumbir al desánimo, buscamos en el Señor la fuerza para continuar. Él nos recuerda que no estamos solos y que hasta nuestras caídas pueden ser oportunidades de aprendizaje y madurez. El Evangelio no es simplemente un conjunto de reglas, sino una buena noticia de que Dios nos rescató por amor a medida que comprendemos esa verdad. Surge el deseo de responder a ese amor con obediencia y gratitud.
Esa respuesta amorosa impulsa nuestro crecimiento espiritual. Ya no hacemos las cosas por obligación religiosa, sino con un corazón apasionado por el Padre. Con esto, nuestro caminar deja de ser pesado y se vuelve una expresión auténtica de quienes hemos sido llamados a ser. El proceso de transformación implica todo el cuerpo de Cristo. Cuando caminamos en comunidad, contamos con el apoyo de hermanos que nos alientan, nos corrigen y oran por nosotros a través de las relaciones en la Iglesia. Dios trabaja nuestro orgullo enseñándonos a servir y a soportarnos unos a otros en amor. Esa dinámica comunitaria es esencial, pues la fe cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento. Somos parte de un organismo vivo, donde cada miembro coopera para la edificación mutua. Persistir en la transformación significa revisar áreas que todavía no han sido completamente rendidas a Cristo. Implica identificar tendencias de comportamiento que necesitan alinearse con la palabra, ya sean vicios emocionales, hábitos de discurso o incluso prejuicios arraigados. El Espíritu Santo, en su gracia, ilumina esas regiones de nuestra alma y nos invita a cambiar. Si somos honestos y estamos dispuestos, veremos progreso continuo, aunque a veces enfrentemos retrocesos temporales. Ante todo esto, queda claro que vivir la transformación no es un acontecimiento puntual, sino un estilo de vida. Comienza en el momento en que entregamos nuestro corazón a Jesús y prosigue hasta el día en que lo encontremos cara a cara mientras recorremos ese camino. Nos convertimos en cartas vivientes que el mundo lee. Es en la coherencia entre el discurso y la práctica donde nuestro testimonio brilla, indicando que Cristo no es un concepto lejano, sino una realidad que rehace nuestra historia volviéndonos cada vez más semejantes a Él. De nada sirve almacenar conocimiento sin ponerlo en práctica. Hemos visto que la lengua tiene poder para edificar o destruir, que el Espíritu Santo es nuestro consolador y maestro, y que la alabanza, la confesión, la gratitud, la fe, la intercesión y el estímulo crean un ambiente para que Dios obre. También hemos explorado el perdón, que sana el testimonio que inspira la sabiduría celestial, la palabra profética, el amor supremo, la pacificación que reconcilia, la humildad que atrae la gracia, la consagración que nos aparta para el Señor y la esperanza que nos ancla en la eternidad. Que estas verdades no se queden solo en la teoría, sino que den fruto en cada área de tu vida. Empieza hoy. Revisa tus palabras antes de pronunciarlas, pide sabiduría cuando no sepas cómo actuar, esparce amor donde haya discordia y mantén viva la esperanza cuando todo parezca perdido. Recuerda que el Consolador está dentro de ti, dispuesto a guiar cada paso hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. En oración, preséntate ante el Padre y pídele que grabe estas enseñanzas en tu corazón. Ora también por sensibilidad para oír la voz del Espíritu en medio de las distracciones diarias. Permite que la palabra de Dios sea tu fuente constante de inspiración, llevándote a acciones concretas que expresen la gloria del Creador. Así cada palabra que salga de tus labios será como una semilla capaz de generar vida en cualquier terreno. No hay límites para lo que Dios puede hacer en alguien que se rinde completamente a Él. Que tu historia sea un testimonio vivo de que cuando nuestras palabras se alinean con la palabra eterna, lo imposible se inclina ante la autoridad del Altísimo. Que todos vean en ti la evidencia de un Dios que habla, ama, corrige y transforma, cumpliendo fielmente lo que prometió a cada uno que se vuelve hacia su reino. Amén. Suscríbete a esta misión, suscríbete a este canal. Amén.